Hola, hola. Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Gracias por suscribirte al canal, gracias por darle me gusta a los videos y gracias por compartirlos con tus contactos. En esta oportunidad, por la gracia del Señor, vamos a estar compartiendo la lección número 7, titulada La derrota de los asirios. Versión comentario día por día, con énfasis en el comentario bíblico adventista. Vamos a orar para comenzar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, a tu nombre la gloria y la honra para siempre. Gracias por el honor de vivir en tu presencia con tu bendición. Gracias por tu santa palabra y gracias por la luz que envías para que ilumine no solo nuestra senda, sino también nuestra conciencia, nuestros corazones, de tal manera que siempre que hablemos, actuemos o seamos, lo hagamos en tu palabra para gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto para memorizar. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37:16. El texto clave para esta semana nos invita a nunca dudar de las promesas de Dios. Tarde o temprano, todo lo que Él nos ha prometido llegará a ser real, tangible y agradable a nuestros ojos. Nadie merece la honra y la gloria en todo el universo, sino solamente nuestro Dios. De la misma manera, Él merece nuestra confianza absoluta, porque Él jamás nos dejará chasqueados. En el texto de Isaías 37:16, el profeta reconoce el poder del Señor, su majestad, sus dominios, su mano creadora y su gran amor, nuestra mayor seguridad de ser hijos del Rey de Reyes. El comentario bíblico adventista nos dice, entre los querubines, esto se refiere a la Santa Shekinah, la gloria milagrosa que simbolizaba la presencia personal de Dios y que aparecía encima del propiciatorio entre los querubines. Solo tú eres Dios. Sobre esta frase el comentario bíblico nos dice, en su oración, Ezequías reconoció a Dios como el único Dios verdadero, el Señor de todo el cielo y la tierra, a quien Sennacherib había desafiado osadamente. El rey protestó contra la carta de Sennacherib, en la cual trataba a Jehová como a uno más entre los muchos insignificantes dioses del Asia occidental, que nada habían podido hacer ante los asirios. Fin de la cita. El diccionario bíblico adventista nos dice sobre los querubines, no puede haber duda de que los querubines bíblicos designan una clase de ángeles. En ninguna parte de la Biblia se los presenta como objetos de adoración y por tanto no pueden ser seres divinos como el Padre, como el Hijo o como el Espíritu Santo. Aparecen siempre al servicio de Dios y generalmente en su presencia inmediata. En lenguaje poético o simbólico se los presenta como adorando a Dios, reverenciándolo o protegiendo o vigilando su trono. Su apariencia no se representa uniformemente y pudo haber variado, como las representaciones en el Antiguo Oriente. Los querubines en el tabernáculo y el templo se habrían parecido a los representados en los relieves egipcios. Los querubines de la visión de Ezequiel, que son criaturas híbridas, tendrían sus paralelos más estrechos en los seres con varias cabezas del mundo sirio hitita. Fin de la cita. No hay duda
de que era un momento de suma importancia, de exaltación total a nuestro Dios por haber guiado a su pueblo en el cumplimiento de la promesa, una promesa que analizaremos durante esta semana en nuestra lección. El espíritu de profecía nos dice: a la omnipotencia del Rey de Reyes, el Dios que guarda el pacto con nosotros, añade la dulzura y el solícito cuidado del tierno pastor. Su poder es absoluto y es garantía del seguro cumplimiento de sus promesas para todos los que en él confían. Tiene medios de apartar toda dificultad para que sean confortados los que le sirven y respetan los medios que él emplea. Su amor supera todo otro amor, como el cielo excede en altura a la tierra. Vela por sus hijos con un amor inconmensurable y eterno. En los días aciagos, cuando todo parece conjurarse contra nosotros, tengamos fe en Dios, quien lleva adelante sus designios y hace bien todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de los que le aman y le sirven será renovada día tras día. El Ministerio de Curación, página 382 y 383. Lección para el día domingo, 7 de febrero, con ataduras. Segundo de Reyes 18:13 dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El comentario bíblico adventista nos dice: con este capítulo comienza una nueva sección del libro de Isaías. Los capítulos 36 al 39 son principalmente históricos y no proféticos, pues narran las invasiones de Sennacherib, la enfermedad de Ezequías y la visita de los embajadores de Merodac Baladán. Estos capítulos son en buena medida idénticos con Segundo de Reyes 18:13. Sennacherib comenzó a reinar en Asiria en el año 705 a.C. y realizó su primera campaña contra las ciudades de Judá en el año 701. En su propio relato de esta campaña, en la cual afirma haber tomado 46 ciudades amuralladas de Judá, enumera las siguientes razones de esa expedición: el hecho de que Ezequías se había negado a someterse al yugo asirio, que Ezequías pidió socorro a Egipto y a Etiopía, y que había ayudado a los filisteos de Ecrón en su rebelión contra Asiria, y encarcelado a su rey Padi, que había sido leal a Asiria. Fin de la cita. Ezequías debe asumir una labor de suma importancia. El nuevo rey recibe un pueblo sumido en la desgracia, desolación, angustia, rebeldía, y que sobre todo estaba en total desacuerdo con su padre fallecido, el rey Acaz. Qué importante momento en la historia de esta nación. Se enfrentaban a nuevas decisiones que podrían de alguna u otra forma ayudarles a cambiar su rumbo o definitivamente acabarlos. Ezequías debe continuar con una labor poco deseable: seguir pagando favores a cambio de una defensa que en algún momento se iba a tornar en su contra. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del nuevo rey para sostener a su pueblo, Sennacherib arremetió con todo su poder para acechar y tomar las ciudades fortificadas de Judá. Ezequías demostraba que tenía confianza en Dios, que de ninguna manera iba a continuar los caminos de su padre. Había hecho todo lo posible por estar en la presencia de Dios, agradar al Señor, obedecerlo y al mismo tiempo poner todo su empeño en prepararse para enfrentar lo que se avecinaba, una guerra segura. ¿Qué pensamos cuando todo nuestro mundo parece caer a pedazos? Quizás en algún momento hemos sentido que la presencia de Dios se aleja de nuestra vida. Recordemos que lo importante es estar en Cristo, estar en obediencia por su gracia,
Y si estando en Él, dependiendo de Él, humillados ante su poderosa mano, nuestro corazón siente que el Señor se ha ido, los sentimientos no son seguros. Debemos no creerle a lo que sentimos, no creerle a nuestro temor. Debemos creerle a las promesas del Señor. El espíritu de profecía nos dice: cada uno tendrá que pelear arduas batallas contra el yo, y estos combates no disminuirán en intensidad. Pero si estamos constantemente creciendo en experiencia cristiana, si continuamos mirando a Jesús con fe, se nos dará la fuerza para cada emergencia. Todos los poderes y facultades de una naturaleza regenerada deberán ser ejercitados constantemente, diariamente. Cada día tendremos ocasión de crucificar el yo, de pelear contra la inclinación y un temperamento perverso que arrastraría la voluntad en dirección equivocada. El reposo y el triunfo de la victoria todavía no es nuestro, excepto cuando por fe entremos en la victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Matutina Reflejemos a Jesús, página 100. Lunes 8 de febrero. Propaganda. Isaías 36, 2 al 20. El Diccionario Bíblico Adventista define al Rabsacés de la siguiente forma: título de un alto oficial de la corte asiria, y más tarde, el que usaban los comandantes del ejército y los gobernantes. Durante su campaña asiria contra Ezequías, el Rabsacés de Sennacherib, asociado con el Tartán y el Rabsaris, estuvo al mando de una expedición enviada contra Jerusalén, mientras el rey estaba en Laquis. Como era el vocero en las conversaciones con los oficiales de Jerusalén, parece haber sido el jefe del ejército. Fin de la cita. Segundo de Crónicas 32, 9 al 14 nos dice: después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? En muchas ocasiones podemos ser derrotados fácilmente si solo escuchamos la voz del enemigo. La palabra es poderosa, aunque sea usada mal, y su efecto persuasivo puede dar completo giro al rumbo de una historia. En el caso de los asirios y los israelitas, por poco sucede así. Lógicamente, es mucho más fácil ganar una batalla con palabras persuasivas que con espadas desenvainadas. Y este fue precisamente el objetivo de Asiria a través del Rabsacés. No obstante, sus palabras, por muy convincentes y amenazadoras que parecieran, no tenían el suficiente poder de postrar al pueblo de Dios ante los asirios. Puede ser, en muchas ocasiones, que hayamos prestado tanta atención a la voz del enemigo que hemos quedado absortos y envueltos en nuestra propia convicción de debilidad. El enemigo miente siempre. Siempre intentará persuadirnos diciéndonos que Dios está lejos, que Dios es ajeno a nuestras necesidades. El enemigo solo desea enjaularnos en nuestra propia debilidad y convencernos de rendirnos a sus pies. Ante sus argumentos, aparentemente imbatibles y feroces,
Dios siempre tiene una respuesta dulce y eficaz. Alabado sea el Señor. El espíritu de profecía nos dice: solamente en Dios tenemos ayuda. No deberíamos halagarnos pensando en que tenemos poder o sabiduría en nosotros mismos, porque nuestro poder es debilidad y nuestro juicio es necedad. Cristo venció al enemigo por nosotros, porque tuvo compasión de nuestra debilidad y sabía que seríamos vencidos y pereceríamos si Él no acudía a nuestro socorro. Cubrió su divinidad con la humanidad y así estuvo en condiciones de alcanzar al hombre con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferraba al trono del infinito. Matutina a fin de conocerle, página 268. Martes 9 de febrero. Conmocionado, pero no desamparado. Isaías 36:21 nos dice: pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. El comentario bíblico adventista nos dice: no había respuesta efectiva que se pudiera dar al arrogante embajador asirio. Solo Dios podía proporcionar una respuesta adecuada, y Ezequías tuvo fe de que así sería. Nada de lo que los enviados hebreos pudieran haber dicho habría hecho desistir a Sennacherib de su propósito. Por lo tanto, con toda sabiduría, Ezequías les mandó que callaran. Fin de la cita. Entre las grandiosas historias de victorias alcanzadas por el pueblo de Dios, pareciera que la de Ezequías y los asirios es una de las más recordadas e increíbles. No obstante, hay un elemento vital que parece imperceptible a simple vista: la humillación de Ezequías. Abrumado por las palabras de los asirios, el rey sabía que tenía dos opciones: rendirse y aceptar lo que Sennacherib quisiera hacer con él, o por otro lado, consultar y buscar a Dios, esperando de él la liberación. Este es el punto clave. Ezequías sabía que nada podía hacer, ni su ejército, ni sus posibles aliados, y ante la ausencia de toda fuerza propia, solo quedaba una alternativa: a rendirse. Y Dios, efectivamente, no defraudó al rey. Asimismo, cuando nuestro enemigo parece cantar victoria frente a nosotros, cuando alardea de su fuerza y se burla de nuestra debilidad, cuando intenta persuadirnos de entregarnos a Él, aún queda una salida: el poder divino. El poder divino, el poder de nuestro Dios, se manifiesta con excelencia, con grandeza, con claridad, cuando el ser humano, consciente de su impotencia, de su debilidad, se aferra del brazo del Creador. Sucedió con Ezequías y sucede con nuestras luchas diarias. Como diría la hermana Elena de Huay, Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Que la historia de Ezequías y su admirable acto de fe se repita en nuestra historia también. El espíritu de profecía nos dice: cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Nos impone la responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos en su lugar. Con razón podemos entonces sentir ansiedad y esperar peligros y pérdidas que seguramente nos sobrevendrán. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios, así como un niño confía en un padre amante. Entonces,
desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. El discurso maestro de Jesucristo, página 85. Miércoles 10 de febrero. El resto de la historia. Isaías 37, 21 al 30 nos dice: Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: Con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis, y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis su fruto. El resto de la historia nos dice que Ezequías fue un rey que insistió, que trató de hacer su mayor esfuerzo para que Dios estuviera con su pueblo en un momento tan importante como ese, donde realmente no podía hacerlo solo, y era el poder del Señor quien terminaría por acabar con un sometimiento que llevó mucho tiempo en derribar. ¿Alguna vez oraste por algo que necesitabas en tu vida? Quizás te desanimaste ante la primera negativa de Dios. ¿Pensaste que Dios te abandonó cuando no contestó tu oración en el momento que querías? Imaginémonos a Ezequías en constante ruego y oración por su pueblo, por una victoria ante los asirios, y así terminar tanto dolor y sufrimiento. Qué satisfactorio es ver cuando nuestro Salvador acude a ese llamado, contesta esa petición y podemos ver su gloria, una gloria que nos da libertad, paz y gozo y nos testifica que Él nos ama mucho, de hecho, con amor eterno. De ese modo, sucedió, Dios cumplió su promesa y prevaleció su poder por encima del rey más importante y poderoso de ese momento. Nadie puede ir en contra de lo que el Señor tiene preparado para su pueblo. Siempre que pienses en desistir, en desfallecer, en no perseverar, recuerda que a pesar de todas las dificultades y problemas que la vida nos presenta, Dios siempre mantendrá viva la llama de la esperanza. Siempre está con su pueblo. El espíritu de profecía nos dice: el Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgulloso asirio. El honor de Jehová había quedado vindicado en ojos de las naciones circundantes. En Jerusalén
el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Sus fervorosas súplicas por la liberación habían sido acompañadas de la confesión de sus pecados y de muchas lágrimas. En su gran necesidad, habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos, y Él no los había abandonado. Repercutieron entonces en los atrios del templo cantos de solemne alabanza. Profetas y Reyes, página 267. Jueves 11 de febrero. En la enfermedad y en la riqueza. Isaías 38, 5 y 6 nos dice: Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. El comentario bíblico adventista nos dice: las lágrimas de Ezequías conmovieron al Señor, quien intervino en su favor. La liberación sería doble, de la muerte y de manos de Sennacherib. Satanás estaba decidido a lograr tanto la muerte de Ezequías como la caída de Jerusalén. Sin duda pensaba que si desaparecía Ezequías, cesarían los esfuerzos por lograr una reforma, y sería más fácil que Jerusalén cayera. En el rollo de los manuscritos del Mar Muerto se añade la frase por causa de mí y por causa de mi siervo David. Fin de la cita. Entre Ezequías y Acaz hay una diferencia muy puntual, basada en la cercanía que cada uno deseaba tener con Dios, y sobre todo en permitir que el Señor le revelara, por medio de señales, que estaba con su pueblo. Recordemos que el rey Acaz rechazó abiertamente la ayuda de Dios, confiando en primer lugar en su criterio, en sus decisiones, que, como sabemos, terminaron por llevar a la ruina casi total a Judá. Todo lo contrario sucedió con Ezequías. Él anhelaba que Dios estuviera presente en su vida, en sus decisiones, fortaleciéndolo para enfrentar una crisis que había iniciado su padre. Por lo tanto, el Señor siempre utiliza cosas extraordinarias para hacernos saber y entender que está ahí. Si el mismo sol se movía a pedido de Ezequías y Dios se lo concedía, ¿qué podría entonces hacer el Señor con Asiria? Dios nos muestra su gran fidelidad. El Señor se goza cuando encuentra a alguno de sus hijos con una fe viva, con una fe que se aferra a sus promesas. Ezequías había sido un rey fiel, un rey que había echado por tierra la idolatría en Judá, que no había seguido el ejemplo de su padre Acaz, un rey que sabía orar, ayunar y depender de Dios. Esto conmueve profundamente el corazón del Padre Celestial, y por eso decidió darle 15 años más de vida. Dios estuvo con Ezequías en la crisis, con él en la enfermedad y con él en la riqueza. Sin embargo, Ezequías estuvo con Dios en la crisis, en la enfermedad, pero tambaleó en la riqueza. Cuando vino la prosperidad y cuando su nombre se hizo notorio fuera de los confines de Judá, y los babilonios quisieron venir a ver por qué había pasado esa señal astronómica, era la oportunidad que tenía Ezequías para exaltar mucho más el nombre de Dios, pero justo allí tambaleó, justo allí tuvo un resbalón, y en vez de darle la gloria al Señor, que había estado con él en la crisis, en la enfermedad y en la riqueza, Ezequías decidió darle la gloria a su propio reino, a su propio nombre, tomar el crédito para sí mismo. En la riqueza no estuvo con el Señor. Y sin embargo, Dios no olvidó todo lo que había hecho Ezequías y lo perdonó. Obviamente Ezequías se arrepintió, pero el arrepentimiento no borró todas las oportunidades y las circunstancias
que se hubieran levantado a favor del Señor y de su pueblo si Ezequías, en vez de mostrar su riqueza, hubiera mostrado la mayor riqueza, la guía, la presencia y el poder de Dios. El espíritu de profecía nos dice: ¿qué han visto tus amigos y conocidos en tu casa? En vez de revelar los tesoros de la gracia de Cristo, ¿estás desplegando aquellas cosas que perecen con el uso? ¿O comunicas algún nuevo pensamiento sobre el carácter y la obra de Cristo a aquellos con quienes te pones en contacto? Ojalá aquellos por los cuales Dios ha hecho maravillas mostraran su alabanza y hablaran de sus obras poderosas. Pero cuán a menudo aquellos para los cuales Dios obra son como Ezequías y se olvidan del dador de todas sus bendiciones. Conflicto y valor, página 241. Lección para el día viernes 12 de febrero, para estudiar y meditar. Hay un problema gigante, inmenso. Cuando creemos que Dios nos transmite su poder, ¿qué mostramos en nuestra vida cuando los demás ven nuestro progreso? Los triunfos, metas y sueños alcanzados serán una forma de autoalabarnos o exaltarnos, ¿o llevamos nuestros triunfos, nuestras conquistas a los pies de Jesús y lo exaltamos solamente a Él en nuestra vida? Dios nos creó con un propósito específico. Muchas veces nosotros somos los principales obstáculos de que eso se cumpla. Nuestras decisiones nos marcan para la eternidad, y aunque aparentemente lo tengamos todo, y sintamos que Dios nos ha contestado nuestras oraciones, es de vital importancia tener presente que la gloria y la honra son solo del Señor. Que si desviamos nuestra vista por un instante de Dios y la ponemos en nosotros mismos, vamos a caer, vamos a pecar y vamos a perder importantes oportunidades de exaltar a Cristo en las vidas de otras personas que necesitan urgentemente no conocernos a nosotros, sino conocer a Cristo Jesús, quien da vida, quien da salvación. Gracias, hermano y hermana, por quedarte hasta el final de este mensaje. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, alabamos tu nombre para siempre. Gracias porque cuando el enemigo nos ataca, nos quiere desanimar con su propaganda, con sus mentiras, con sus engaños, tú levantas tu escudo protector sobre nosotros, nos proteges con tu gracia y reprendes al enemigo de tal manera que él tiene que huir ante tu poder. Gracias porque así como humillaste a Sennacherib, humillas nuestro yo, humillas nuestro orgullo, humillas nuestra vanidad y la expulsas lejos de nuestro corazón. Gracias por responder cada petición de tus hijos e hijas. Bendícelos a cada uno de ellos. Guárdalos de todo mal, de todo peligro. Reprende al enemigo que los quiere dañar y rodéalos con tu infinita misericordia y poder. Gracias porque sanas a los enfermos y enfermas de tu pueblo. Gracias porque salvas a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todas las personas con las que nos relacionamos. Haznos instrumentos de tu salvación para poderles mostrar cuán grande es tu amor y que tú salvas, que tú redimes, que tú perdonas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a compartirlo con tus contactos. Te invito también a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a dejarnos tus comentarios. Dale me gusta a este video. Recuerda, por favor, que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata. Cristo viene pronto. Amén.